Ya estamos hoy con nuestra mesa de análisis, que este miércoles está un poco cambiada porque tenemos ahora una mezcla, hay temas internacionales importantes, así es que le vamos a entrar. Nicole Añorbe, bienvenida. Gracias. Bienvenida, y además gracias por tu columna que escribiste el lunes, buenísima columna. Muchas gracias. Muy linda, la verdad. Daniela Pacheco, bienvenida también al Sinsonte, no te habíamos tenido aquí, pero qué gusto tenerte acá, tocaya, analista también, además co-conductora de un programa que nos gustaba mucho, Latinoamericana, ya no sé si ahorita Capital sigue, 21. ¿no? Pero es una gran pregunta. Es una gran pregunta en Capital 21. Buenísimo. Ismael Carballo, hola, buenos días. Filósofo, historiador, para ponernos aquí los focos importantes en la historia. Y Miguel Bonazo. Miguel Bonazo, ya te estoy poniendo el nombre de tu papá, Federico Bonazo. Que estuviera aquí don Miguel. Federico Bonazo, músico, nos decían, es analista político, es periodista. Yo decía, pues es músico, pero un músico muy inteligente. No, hombre, gracias, Daniela. No. Apenas un activista de izquierda en la lucha ideológica contra la derecha. Por eso me he colado en estas mesas, pero soy eso, básicamente. Exactamente. Bueno, pues vamos a empezar hoy, porque tenemos Petro, tenemos Cuba, tenemos el plan de inversión aquí en México y bueno, hay mucho que analizar, mucho que discutir. Si les parece bien, empezamos con la reunión entre Trump y Petro, que generó muchas expectativas. Al final hubo muchos saludos, pocas acciones concretas, pero por lo menos parece que se quitó la amenaza militar de Colombia para ahorita. Voy contigo porque es el tema, o sea, aprovechando que te tenemos aquí, Daniela, hablemos de Colombia. Mira, después de la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump, yo la calificaría como un triunfo si uno tiene en cuenta los antecedentes y el contexto en el que se produce. Recordemos que estábamos frente a una relación bastante tensionada por el cruce de señalamientos, ¿no? Gustavo Petro con toda razón acusó al presidente Trump de mandar con nacionales encadenados, ¿no? Recuerda estos vuelos de repatriación que todavía se siguen dando, de asesinar personas en el Caribe, en lanchas acusándolas de narcotráfico, y ahí Trump se despacha calificándolo como líder del narco, inclusive incluyéndolo en la lista Clinton, sin ninguna prueba, ¿no? Otro contexto que para mí básicamente es el más importante como colombiana, como latinoamericanista, tiene que ver con que Colombia se va a un proceso electoral, o ya estamos en año electoral, y nos vamos a elecciones presidenciales el 31 de mayo. Y la relación con Trump y la relación con Estados Unidos, teniendo en cuenta que Colombia ha sido el principal aliado en la región, especialmente en temas de, llamémosle, cooperación militar para Estados Unidos, creo que una reunión donde se desescalan las tensiones le sirve a Petro puertas adentro, teniendo en cuenta además que el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, va liderando las encuestas. Creo que Petro necesita sostener con su base, que sigue siendo ese líder defensor de derechos humanos, lo seguimos viendo, líder de los temas de migración frente a Estados Unidos, y también necesita enviarle un mensaje de estabilidad económica al país. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y esa relación se sigue o tiene que seguirse manteniendo. Y yo diría que adicionalmente esta imagen de estadista, una persona que es capaz de anteponer el bienestar del pueblo colombiano más allá de las creencias ideológicas, más allá de las creencias personales, que sabemos muy bien cuáles son las que tiene Petro. Entonces, para mí, al menos en esos términos, yo lo consideraría una victoria. Hay que ver cómo reacciona la derecha colombiana, que sabemos que es bastante turbulenta puertas adentro, especialmente en época electoral, pero para mí principalmente, o creo que al menos en estos términos, es una victoria para el presidente Gustavo Petro y para América Latina. Para América Latina, ahí voy ahora sí para este lado, Ismael, para América Latina, ¿qué significa esto? Y lo voy a poner así, en un marco más amplio, en un contexto, habíamos tenido a Petro con Roger Waters en Nueva York hablando del genocidio, una de las voces más fuertes contra el genocidio en nuestra América Latina. Lo habíamos tenido y para muchos era así como es la figura que
tiene la voz más fuerte en contra de ciertas políticas de Estados Unidos, que ahora, por esto que bien nos explica Daniela, está ha tenido que medir, ¿no? La forma y las condiciones en las que se hablan en ese encuentro, pero algunas personas pueden pensar que nos quedamos un poco huérfanos de esa figura, por lo menos en los 3 meses, porque no vamos a escuchar ya posicionamientos muy duros mientras sigue el acoso hacia ciertos lugares y mientras seguimos con la Junta de Paz que se está hablando para Gaza. Sí, yo coincido con lo que dice Daniela. Mostró Petro mostró su perfil de estadista. Había tenido una posición de mucha beligerancia ideológica, desde luego, en el contexto latinoamericano e internacional, y estábamos todos un poco nerviosos de qué es lo que iba a ocurrir en esa reunión. Un poco, uno de los escenarios era aquel encuentro de Trump con Zelensky, en donde se le fueron, ¿no? en plena, ¿no? Con el mundo observando, se le fueron encima J.D. Vance y Trump, y entonces yo esperaba un poco una cosa similar, y mostró una templanza, la verdad, admirable, y esa necesidad de tener la capacidad, uno, de situarse por encima de la dialéctica partidista de tu país, representar al Estado del que eres jefe, y tener una capacidad de interlocución, de prudencia, ¿no? Y de prudencia política. Entonces creo que lo que mostró Petro fue prudencia política. Es un enigma lo que tenía atrás en la fotografía, ese engargolado que tenía, no sé qué es lo que era, seguramente era un mensaje que estaba enviándose, desde luego. Pero entonces yo creo que ahora pues tiene la posibilidad de presentarse como un interlocutor en la complejísima situación de ataque que está haciendo Donald Trump y Estados Unidos a América Latina. Yo creo que tenemos que partir del hecho de que, aunque nos duela mucho decirlo, en todo este proceso América Latina está perdiendo. Creo que nos tiene a todos en una posición de debilidad y desventaja, y por lo menos de momento lo que se puede hacer es tener capacidad de interlocución, como por ejemplo la que tiene también Lula. Fue también sorpresivo la manera en la que Trump se refirió a Lula en el discurso de la ONU, ¿verdad? Mostró la simpatía, ¿no? que le tiene. López Obrador también prácticamente, creo yo, que se le echó a la bolsa cuando lo visitó en Washington. Entonces, de momento, creo que lo que hizo Petro fue un gran acierto, mostrar capacidad de interlocución. La propia presidenta ya está diciendo que puede mediar México entre Cuba, Venezuela y Estados Unidos. Yo creo que de momento es lo que se puede, porque estamos en un reset histórico, y a lo que me refiero es que estamos en la redefinición de un gran siglo histórico, de suerte tal que las estrategias que podamos tener según los márgenes que la historia nos dé tienen un horizonte de desarrollo de 30, 40, 50. Prácticamente no lo vamos a ver. Muchas cosas de las que aquí podemos decir, tenemos que tener fuerza, tenemos que tener armas, en fin, pues eso a lo mejor en 30, 40 años se van a ver. Entonces, de momento, creo que las movidas tácticas que hizo Petro fue excelente, me parece a mí. Federico, momentos de repliegues tácticos. Va Lula, ahora es el que sigue para ir a Washington. Ya ha tenido buenos, capacidad de oficio, pero mientras sigue Maduro en prisión, mientras sigue todavía el tema de Cuba en el limbo, y mientras sigue avanzando el plan para Palestina. Correcto. Si hablara el rockero apasionado, me están criticando últimamente que ando muy enojado en la tele pública, que es cuando ponemos un alto a un proyecto imperial que no se agota en Trump, que para mí ese es un problema de análisis que permea cada vez que intentamos establecer que la relación se da con Trump y no con un plan imperial que ha quedado explicitado tanto en su estrategia de seguridad como, por ejemplo, en el speech de Marco Rubio y sus intenciones para la región, el protectorado fiscal de facto que quiere ejercer sobre Venezuela, la asfixia sobre Cuba, este castigo colectivo, mientras el ICE sigue haciendo de las suyas. O sea, Tim Walz, el gobernador de Minnesota, declaraba hace horas en Twitter
que no se puede sostener más esta práctica de agarrar migrantes, separar familias y depositarlos en campos de concentración, que eso se tiene que terminar, pues no se ha terminado por más buenas y amables y cordiales conversaciones que haya tenido el gobernador de Minnesota u otros gobernadores con Trump, porque el problema es que la impronta trumpiana no explica la época, sino que estamos ante, y en esto coincido con Ismael, ante un panorama muy, muy oscuro que nos va a golpear las próximas décadas. Ojalá que ese panorama se pudiera moderar con un noviembre idílico en el cual se recupere la institucionalidad perdida en los Estados Unidos, los demócratas logren una victoria histórica, se haga un impeachment, queden todos los miembros de este gabinete que realmente representa de la manera más cruda y explícita lo que ha sido la voluntad imperial de los Estados Unidos, no de ahora, sino de siempre, y veamos un retroceso y un recambio político en Estados Unidos que nos anime a pensar que en cuanto a la agresión regional contra Latinoamérica vamos a ver una moderación que puede replantear la reconfiguración que hoy estamos viendo hacia esto, la extorsión directa. De la visita de Petro, rápidamente decir, bueno, vamos a evaluar en los próximos meses, más allá de lo simbólico, si hubo concesiones materiales, si Petro concedió algún tipo de concesión soberana, si va a haber algún tipo de recrudecimiento de la presencia militar de los Estados Unidos con la vieja excusa del narcotráfico, en fin, eso lo veremos. ¿Salió indemne Petro? Sí, pero yo insisto en mi candor idealista que mientras Lula siga diciendo, por ejemplo, que la Junta de Paz es una buena idea si se incluye a los palestinos. Es decir, si se sigue apoyando la destrucción de la institucionalidad global, internacional, de la ONU, con todos los efectos que pueda tener la ONU también tiene a Francesca Albanese haciendo una denuncia muy concreta y muy importante de lo que es el genocidio. Mientras ese siga siendo la apuesta estratégica de nuestros líderes, el uno a uno o la relación bilateral sin generar o apostar por algún tipo de bloque de resistencia a esta etapa imperial fascista, pues creo que nos van a desayunar uno a uno también. Y ese es un peligro que no creo que sea solo desde el punto de vista de lo ideal o de lo ideológico, sino que lo es también desde lo estratégico, porque la historia de la relación de las naciones con el fascismo, este es un tipo de fascismo que podemos categorizar de la manera que queramos. El diálogo es algo que no es muy fructífero, ¿no? Es decir, no digo que desechemos el diálogo, este tipo de apuestas de ganar tiempo a noviembre, pero que la postergación de un bloque me parece que es un error estratégico. ¿Puedo apuntar algo? Yo creo que sí, Federico, yo creo que sí Trump y MAGA sí representan un cambio de época. Lo que pasa es que ese cambio de época está haciéndose desde el imperio de nuestro tiempo. Pero Trump y MAGA para mí es el fin del globalismo neoliberal. Y esto lo he dicho y lo he escrito. Si López Obrador quiso terminar con el neoliberalismo en México, Trump quiere acabar, y la globalización, Trump quiere acabar con el neoliberalismo y la globalización en el mundo. Claro, es un imperio nuclear, entonces todo lo que hace sacude a todo el mundo. Pero eso lo dice Jalife, lo dice Dugin. Trump es un nacionalista anti-globalista y anti-neoliberal y anti-financierista. Desde luego con su estilo y desde las cimas de un imperio capitalista. No está destruyendo el neoliberalismo desde un proyecto de socialismo soviético, comunista, etc. No, es desde Estados Unidos reconstruir el orden destruyendo el esquema neoliberal, globalista, progresista. Entonces yo creo que sí es un cambio de época que nos está sacudiendo a todos, es lo que yo diría. Lo dice Dugin por ahí. Aquí tenemos de dos sopas, un imperio norteamericano que bien va a tener una cara progresista globalista, que es Soros, el Partido Demócrata, Clinton, Obama, todos ellos, y su lado amable, que es el progresismo. El progresismo es la lógica cultural del neoliberalismo, y el imperio nacionalista, los dos son capitalistas, ¿verdad? El imperialismo nacionalista de Make America Great Again de Donald Trump. Esas son las dos sopas que tenemos. La Guerra Fría fue el escenario en el que hubo una gran alternativa civilizatoria, vamos a ponerlo en esos términos, que fue la Unión Soviética, ¿verdad? Y entonces ese era todo un modelo de reorganización planetaria que tuvo sus tentáculos, etcétera, que puso que también lo dije, en 1960, esto es muy importante, hay que volver a eso. En 1962, en la crisis de los misiles, Cuba fue el único país
que se puso a ese nivel para detener al imperialismo de Estados Unidos con bombas atómicas que eran soviéticas, desde luego, ¿verdad? Pero eso es así es como yo veo el asunto. Ahora voy a volver a Cuba, porque justo hoy hablábamos de 1962 y de esa historia, pero voy contigo, Nicole, para el tema de justo eso. Parece que los gobiernos han decidido ganar tiempo, replegarse. Lo hizo Petro, lo ha hecho Delcy Rodríguez, ¿no? Mientras mantengamos acá cierto nivel de control, vamos cediendo esto. Lo ha hecho Claudia Sheinbaum, lo ha hecho Lula. Todos los gobiernos, digamos, que tienen un proyecto de justicia social han optado ahorita por replegarse ante la fuerza y la potencia expresada por Donald Trump y su gobierno en este inicio de año. Pero hablábamos en la mesa pasada justo de cuál es el nivel, porque si en Cuba se quedan sin hospitales, sin universidades, sin nada por este bloqueo y por este repliegue táctico, pues quién sabe si alcance el tiempo. Igual ya me acostumbré a ser la Contreras de esta mesa y de todas las mesas que se arman, pero voy a tener que cumplir ese papel porque como filósofa la sospecha es para mí el camino más adecuado. ¿Por qué esa introducción? Considerar que la acción de Petro es moralmente correcta me recordó mucho a esta foto de Chamberlain, el primer ministro de Gran Bretaña antes de la Segunda Guerra Mundial, dándose la mano con Hitler debido a las concesiones que dio para poder apaciguar el contexto en el que estaban. Los diarios en esa época lo que dijeron es: la paz ha ganado, la negociación ha ganado. El hecho de tú sentarte a dialogar con un fascista podrá ser pragmático, podrá ser lo que se necesita en el contexto electoral actual de Colombia, pero asegurar que es una genialidad, ahí sí, aguas, cuidado con buscar lo prístino en este tipo de acciones. Van a venir contradicciones y esa es la cosa. Estamos tan acostumbrados a querer ver claridad que ante las contradicciones las ocultamos, y está bien las contradicciones. Este gobierno tiene muchísimas contradicciones, Petro va a tener sus contradicciones, no lo vamos a demandar una pureza moral, pero esa es la cuestión, ponerlo sobre la mesa y problematizarlo. Ya decir que sensacional todo por sentarte a negociar y a darte la mano con Trump es la imagen que va a trascender el tiempo. Esa imagen va a estar en los libros de historia en el futuro. ¿Y con qué cara dentro de 20 años? Verdaderamente vamos a decir, no, es que en verdad, gran reunión. Ahora, ¿qué es lo que se cumple? Un modelo de neocolonialismo donde los gobiernos progresistas están funcionando como los celadores del imperio, perdón. Pero eso es lo que está pasando. Entonces, el hecho de dar concesiones, porque además las implicaciones de la reunión con Petro tienen que ver con el reforzar la militarización y las políticas antimigratorias. También eso es una de las cosas que se discutió que tenemos que poner sobre la mesa, porque quienes van a pagar los platos rotos de esa reunión son los compañeros migrantes. Entonces, de nuevo, hay que problematizar, hay que ver las partes oscuras y no solamente quedarnos con la luz. No hay luz sin sombra. Entonces, esa es una cuestión. Por otro lado, con el tema de Cuba, que igual, o sea, dentro del texto que escribí, que se publicó para Diario Red, donde hablo sobre necropolítica, es lo mismo que está pasando en el caso de Cuba. Es una expresión de la necropolítica donde el gobierno estadounidense es el poder soberano que decide quién vive y quién muere. Ahora, este asedio es básicamente como el asedio de Constantinopla, o sea, es un asedio medievalista, de vamos a ahogarles, vamos a dejar que se mueran. Entonces, el hecho de reunirte y darte la mano con un sujeto que está dispuesto a sacrificar a una población entera, ¿en serio podemos hablar de qué gran reunión?
Y eso es todo, perdón. Pero es que aquí el criterio no es moral, el criterio es político y maquiavélico. Yo hablo desde Maquiavelo y desde Lenin, no desde la pureza moral. Entonces, desde la perspectiva política, el principio fundamental de la política es la prudencia, que es sabiduría práctica. Hay un texto precioso de Piero Bank que se llama La prudencia en Aristóteles, que dice, claro, el planteamiento de Aristóteles decía el político, no el cura, el sacerdote, el poeta, no, el político. Lo único a lo que puede aspirar es a ser prudente. A ver, No voy ser justo. que en el No ser poeta justo. ahorita vuelvo Entonces, contigo, Dani. esta cuestión, el comentario que yo hice es porque yo estoy hablando no desde la moral, sino desde Maquiavelo. Ese es el asunto. Y lo tenemos la claro, y prudencia- ahí hay una diferencia, de posiciones. Antes de ir con Dani, voy a ir con Federico, el poeta, además, el poeta de esta mesa, No, porque a mí también me gusta la poesía, hay pero un no desde la dilema, poesía se hace no, política, hay ese un es el- dilema aquí entre una decisión política, porque por supuesto que para la gente de Colombia es un respiro, no nos van a bombardear ahorita, porque ya había dicho que lo iba a hacer, Claro. ¿no? Entonces, para ellos es un respiro. Ahora, para la gente de Cuba no sé si es un respiro, porque hay un dilema también moral y ético en el comportamiento que tiene que asumir, y es un dilema. No, yo no vamos a juzgar cuál de los dos es el bueno, porque yo no quisiera estar en sus zapatos como en ninguno de los de nuestros gobernantes. No quisiera estar en los zapatos de Delcy, ni de Claudia, ni de nadie en estos momentos, porque son situaciones muy complejas, ¿no? Pero entonces, en términos de estrategia, sí, táctica y estratégico. Y pregunto la parte estratégica, y ahí voy con ustedes dos, porque pues Nicolás Maduro también recibió a la gente de Estados Unidos, también fueron muy cordiales, también estuvo muy bien el año pasado, y de todas maneras lo secuestraron. O sea, estratégicamente funciona este repliegue táctico. ¿Hay otra opción? ¿Podría hacerse otra cosa estos gobiernos, sí o no, Federico? Es muy buena pregunta y perdón, yo creo que me extendí. Y Daniela fue muy prudente en su primera intervención y creo que no ha tenido... Ahora la vamos a dejar como que ella hable colombiana de la mesa, triple. la oportunidad que sustente y desarrolle lo que hizo en su primera intervención, que es la parte práctica de todo esto. Por supuesto, nadie la puede desechar, y cuando decimos que es dilemático, es dilemático. Ahora, yo estoy un poco con la postura ética de cuando se cruzan ciertas líneas rojas y la izquierda deja de defender determinados valores que le dan no solo identidad electoral, sino que son su propia razón de ser. Yo pienso que la ética es un activo político también, y que la política está hecha de símbolos. Ir a darle la mano efectivamente a un pederasta genocida, porque no hay que olvidar lo que está pasando en Gaza. O sea, Ni con Epstein. ayer se bombardeó de nuevo, o antier, un refugio. Es decir, toda la farsa del plan de paz y de la Junta de Paz, si nosotros no nos animamos a desarmarla en el ámbito de lo simbólico también, es decir, de oponer una resistencia en el relato, en la discusión, a lo que significa realmente eso, estamos abonando a la normalización del genocidio, a la normalización de la persecución racista del ICE, a la normalización de la pederastia de estas élites ricas que pueden hacer lo que quieran, y donde se habla cada vez menos de las víctimas y cada vez más de la locura que hacen sin que esto tenga consecuencias jurídicas. No hay un solo preso de los archivos Epstein. Si el mundo sigue sin dar ciertas batallas que son del orden de lo simbólico, y Petro va y nos luce un autógrafo de Trump, pues yo creo que ahí perdemos también una batalla. Quizás la perdemos más en el largo plazo, y en el corto Colombia ganó en coyuntura electoral un oxígeno indispensable. Hay que ver a cambio de qué, repito, a cambio de qué en cuestión material, si hubo concesiones materiales o no. Y nuestras izquierdas están muy debilitadas también porque hemos sido muy tibias a la hora de ejercer este tipo de resistencias en el ámbito de la batalla ideológica. Es dilemático, sí, porque estos tipos tienen los F-16, el Lincoln, tienen el Gerald Ford, pueden causar una tercera guerra mundial en Irán. O sea, es una, y insisto, no es Trump nada más, es una banda de forajidos muy peligrosa, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en algún momento a Hitler le dijimos, sabes que hasta acá, claro, se lo dijo el Ejército Rojo, no son las mismas. Estamos en una enorme debilidad, y ahí coincido plenamente, una enorme debilidad en la relación de fuerza con este imperio. Pero si no entendemos que esa
relación de fuerza se combate juntándonos en vez de apostar individualmente al autógrafo y a ganar tiempo y a decir me caen bien los gringos sinceros. Hubiera dicho Fidel Castro, me caen bien los gringos sinceros. Lo hubiera dicho el Che, lo hubiera dicho Allende. Allende no acabó como Maduro. Allende acabó, y por eso es el héroe que es. Tuvo el coraje de pelear hasta el último instante de su vida contra el fascismo. También son distintas épocas y creo que es importante, ahora sí voy contigo, Daniela, porque además lo acabamos de ver y acabamos de tener aquí en entrevista a Gabriela Rivadeneira, ¿no?, que en un momento de su vida hizo un repliegue táctico, se vino a México exiliada porque las condiciones en Ecuador no estaban como para que diera la batalla ahí sin que la metieran a la cárcel y terminara como Jorge Glass, ¿no? Encerrada y sin poder hacer nada y sin ayudar a nadie. Hizo su repliegue táctico y ahora está de vuelta, además con bastante fuerza, en un momento en el que Noboa pues ya también está demostrando que no puede. Y con ese ejemplo que tú conoces muy bien, porque ahí estabas, vi las fotos que estabas con ella en Ecuador, también te pregunto, o sea, porque a lo mejor para fuera de Colombia sentimos como una cierta orfandad de un personaje que estaba siendo la voz de lo que todos quisiéramos que fuera las posiciones éticas en América Latina, pero dentro de Colombia, ¿qué significa Colombia, un país que es el país que tiene más bases militares de Estados Unidos que ningún otro país en América Latina? Yo creo que son varios elementos. Primero, creo que problematizar o referirse a que Gustavo Petro le está dando la mano a un pederasta, a un fascista abiertamente como es Trump, no choca con esta cuota, digamos, o bauticémoslo, de realismo político que encarnó Petro en esta reunión con Donald Trump. A Colombia le costó 200 años de república llegar al primer presidente de izquierda y con todo lo que eso significa para el pueblo colombiano. La intervención estadounidense en nuestro país ha moldeado cómo se reproducen las élites políticas y económicas en nuestro país. Esta especie de venia que hay siempre a Estados Unidos, ¿no? Les cedo parte de mi territorio, les cedo parte de mi soberanía, pero ustedes me cuidan del mal. Creo que es bajo esa lógica que se ha recreado no estar o no ver de mala manera esta relación tan cercana que se ha tenido siempre con Estados Unidos, que además ha tenido nombres propios. Los últimos presidentes, Álvaro Uribe, la política militar guerrerista, respondió abiertamente a la política armamentista y de lucha contra el narcotráfico, o supuesta lucha contra el narcotráfico en Colombia. El mismo Andrés Pastrana, el súper fracasado Plan Colombia, Iván Duque, en su momento también lo hizo Juan Manuel Santos. Entonces, sí creo que hay que tener una serie de consideraciones internas. Claro que a mí, como militante de izquierda, como militante del propio Gustavo Petro, me hubiera gustado ver a ese hombre combativo, ¿no?, que nos da lecciones o que se convierte en faro en ciertas ocasiones para América Latina. Si nos vamos a elecciones, si inclusive la candidatura de Iván Cepeda está supeditada a lo que diga el Consejo Nacional Electoral, manejado directamente por la doctrina de los gringos, por supuesto que yo prefiero ver a un presidente Petro cauto, unos símbolos que seguramente a mediano o a largo plazo no nos van a gustar tanto, pero si en el corto y en el mediano plazo nos garantiza que haya una consecución de ese gobierno de izquierda que tanto nos costó alcanzar en Colombia, perdón, pero para mí, al menos de manera parcial, y repito, teniendo en cuenta el contexto y las condiciones internas de Colombia, sí es una reunión de triunfo, que no haya un presidente, otro presidente secuestrado en Estados Unidos, que Petro no haya sido el segundo después de Nicolás Maduro, o asesinado, exactamente como ha sido una tradición de los presidentes de izquierda, porque es a quienes matan. Para mí sí es un triunfo parcial y para mí sí es un respiro para el pueblo colombiano, al menos para la base de la izquierda, y esta base de centro que tenemos que conquistar si queremos lograr un segundo triunfo del pacto histórico en Colombia. Bueno, y ahí voy con el otro tema antes de que se nos corra, porque aquí podríamos seguir y es muy apasionante y es además muy difícil. La verdad, yo sí creo que es un tema muy difícil, pero justamente ha pasado en esta misma semana dos cosas importantes. Una, que se abrió por primera vez la exportación de gas licuado de
de Venezuela, salió el primer barco. Yo todavía no termino de entender por qué. O sea, entiendo el petróleo pesado, el gas licuado para el país que produce más gas del planeta, que es Estados Unidos. No lo entiendo, todavía no me queda claro. Estamos ahí tratando de investigar eso, en qué claves lo entendemos. En México se anuncia esta inversión. Son 5.6 billones de pesos de inversión, una parte pública, otra privada, pero además aclarando que no va a ser la inversión como la que teníamos de las APPs, donde todo era como muy leonino, muy gandalla, muy en favor de las empresas, sino cuidando la rectoría del Estado en un momento en el que Estados Unidos pues está muy interesado en que se abra un panel en materia energética en México, ¿no? Entonces, ahí voy de nuevo. Federico, te veo con ganas de contestar y de decirnos. Quiero escuchar a Nicole, dice Federico. Sí, quiero escuchar a Nicole. Yo quiero escuchar a todos los demás. A ver, súper breve sobre el asunto. Es la disyuntiva de nuestros gobiernos de izquierda. ¿Hasta qué punto mantenemos la rectoría del Estado sobre la renta energética estratégica en una coyuntura de un imperio que dice voy por todo y si no me lo das te bombardeo? Y el cambio de la ley de hidrocarburos en Venezuela, ley histórica del chavismo, es un ejemplo de cómo nos va con gente a la cual tú le puedes dar una serie de señales que no la van a colmar jamás. Tú puedes a Trump entregarle la cantidad de capos que quiera, él va a decir que es una victoria propia. La presidenta Sheinbaum puede decir que se sigue enviando ayuda humanitaria a Cuba y Trump sale a decir que ya la doblegó, diciendo que no, en realidad, desde que hablaron con ella ya no se manda petróleo a Cuba. Es decir, Trump va a convertir todo en victoria política y en victoria estratégica material también, porque la modificación de la ley de hidrocarburos en Venezuela de eso nos habla. ¿Qué tanto va a influir ahora en el Tratado del TEMEC sobre este plan keynesiano de la presidenta, abiertamente keynesiano, donde propone una inversión pública casi sin precedentes, en el contexto de un par de señales interesantes que hablan del perfil técnico de Claudia Sheinbaum, ¿no? Esta reunión que tiene con economistas, de los cuales solo uno pertenece al ámbito 4T, digamos, que sería Gerardo Esquivel, donde la presidenta escucha con muchísima atención porque reconoce que México está creciendo a un ritmo muy bajo. Seguimos, por supuesto, planteando los análisis económicos en el marco que nos marcó el marco que nos marcó el neoliberalismo, ¿no? Siempre basados en estos indicadores macroeconómicos, donde dejamos de a veces pensar y poner sobre la mesa con la suficiente fuerza el hecho de que el carácter redistributivo de muchos de estos gobiernos, los gobiernos de izquierda, es algo acaso más importante que el crecimiento bruto del PBI. Pero es verdad también que si una economía no logra generar la riqueza suficiente como para distribuir, está en aprietos. La presidenta habló de equilibrio fiscal en el contexto de nuestro nuevo plan, y ese es el balance. O sea, tienes la presión del imperio que va por todo, tus tierras raras, tu litio, tu petróleo, tiene la válvula extorsiva del gas de Texas, que es un elemento, tiene la válvula extorsiva de las remesas, es decir, cuando uno va a la política real, como decía Daniela, sí, la cosa se pone muy pesada. Lo que pasa es que yo, y con esto cierro, creo que la política se hace de símbolos también, y que esos símbolos son los que conquistan futuros electorados, los que renuevan la mística de ciertos movimientos populares que en épocas oscuras como estas de avance fascista son muy importantes. No podemos dejar de lado cierta fuerza simbólica, ¿no? Y en ese sentido, pues, aquel Petro que nos había denunciado el genocidio, nos había entusiasmado, y este otro Petro, que es el del realismo. Es el mismo, ahí sigue. Sí, él sí, sin duda, es la misma persona, pero lo que representa políticamente varía. Hacer política es
decidir entre inconvenientes. Es decir, Eso todo el decía tiempo Andrés Manuel, López pero Obrador. también decía Andrés Todo el tiempo Manuel les- que al pueblo cubano hay que declararlo patrimonio de la humanidad, porque por la resistencia que ha tenido, y bueno, no lo estamos declarando patrimonio de la humanidad, estamos diciendo vamos a llevarle lo que se pueda y mientras se pueda sin hacer enojar aquí al dragón. Tiro solo una a fin de esta discusión que me parece fascinante. La política no es un fin en sí mismo. Nicole, el tema de la inversión con justicia social, un proyecto keynesiano, como bien dice Federico, que al final, porque además fue muy interesante la conferencia de ayer, no solo por el tema del anuncio, porque sí es una inversión muy fuerte y sí es un giro muy fuerte. Hoy hablaban, a ver si tenemos acá la gráfica de la disminución de la deuda de Pemex, también se ve en la gráfica histórica. Es muy impresionante. Una cosa muy fuerte, o sea, sí ha habido un trabajo muy fuerte por recuperar la privatización que se había hecho de la industria energética. Dentro del marco de lo que se puede, porque el Estado mantiene el pacto capital, eso se va a mantener, eso no cambia, es un modelo desarrollista del desarrollo keynesiano, pero que nos permite hasta cierto punto poder estarlo platicando aquí, porque sí tenemos que desayunar, que comer, que no sé qué, no como en otras condiciones extremas que sí se puede estar. Y vuelvo al tema de la política real y ahora otro que se me acaba de ocurrir. Pero bueno, ¿cómo analizamos esto en este momento, esta fotografía de este país, de México, avanzando de a poquitos, quizá muy poquitos, o no? De entrada, cuando escuché a Claudia hablar, lo primero que pensé fue la cuestión de los megaproyectos. Y hay una tendencia dentro de quienes están dentro de la Cuarta Transformación a asumir que todo lo que venga del Estado es bueno en sí mismo, mientras en el poder exista determinado partido, entonces todo lo que venga del Estado estará bien. ¿Cuál es el problema de esto? Que efectivamente, al nada más fijarse en el aspecto macroeconómico, justamente para hacer atractivo a los inversionistas extranjeros, que ahí además está BlackRock, que también es súper problemático y que se tiene que poner sobre la mesa con la cuestión de las inversiones mixtas que propone Claudia, no hay que olvidar el costo ecológico de esos megaproyectos, tanto así que en la mañanera de hoy, Claudia lo que promovió fue el fracking como una medida necesaria para solucionar cuestiones energéticas. Entonces, creer que es como, en mi caso yo he trabajado el tema de la minería durante muchos años y en ese trabajarlo importa poco si el que va ahora es una minera del bienestar o si es una minera canadiense. Si llega al territorio, el despojo sabe igual. No hay despojos más o menos disfrutables o más o menos adecuados. Entonces, claro, siento que parezco a veces disco rayado con la sospecha necesaria. Al Estado no hay que contemplarlo, hay que olfatearlo. Y el olfato lo que permite es la sospecha. Así que quienes van a vivir las consecuencias de más plantas energéticas, soy de Morelos, allá ya nos tocó el asesinato del compañero Samir Flores Soberanes. Entonces, y todo era como de no, pero es para CFE y por lo tanto es una planta que va a funcionar para dar energía al país. Ok, entonces vamos, el Estado también inaugura zonas de sacrificio. Entonces, eso es la cuestión. Para mí fue, el Estado también puede despojar. El Estado no es el común. El común es otra cosa. Sí, ese no, el que sea el Estado no garantiza, pero ahorita estoy pensando, vamos a abrir una sección en la mesa de los bienes, que tenemos la de los optimistas, la de los pesimistas y vamos a abrir la de los desconfiados. La de los que huelen, la de las personas exactamente, que huelen. Para tener, ¿no?, estas partes, porque además para eso son estas mesas,
todos partimos de que estamos en posiciones de izquierda distintas, abiertas. No hay una solución. Si hubiera solución, pues ya estaríamos ahí justo haciéndola, supongo. Hay distintas formas de verlo y hay que construir algo porque evidentemente estas derechas van creciendo y son distintas las realidades de los países. Nosotros tuvimos una revolución popular que no tuvieron en Colombia y, como dices, tardaron 200 años en que llegue algo que no sean esas oligarquías, pues también no pone. Nosotros tenemos ya 7 años de una defensa de algo que además empezó también con muchos movimientos hace tiempo. Entonces, las condiciones son distintas y yo insisto, el nivel de los enemigos es muy grande, o sea, es muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Y es mucho poder, hay mucho dinero y ahí lo estamos viendo con las listas estas de Epstein, que dices, no hay país que se salve, ¿no? Sí, no hay país que se salve. Y ahorita con el comentario que dijiste, Daniela, recordé este texto de Donna Haraway, que es precisamente seguir con el problema. O sea, mientras nuestra visión de lo político consista en solucionismo, pues claro que nos vamos a tropezar, porque la solución de unos no será la adecuada para otros. O sea, para mí al final el sistema de inversiones mixtas que está proponiendo el gobierno de Claudia no responde más que a la lógica del capital en un sentido proteccionista. O sea, no... Este discurso, esta palabra mágica de neoliberalismo que ya dice tan poco cuando sigue habiendo relaciones de producción capitalistas. Esa simplificación me parece problemática. Por eso considero que, retomando el argumento de Donna Haraway, las izquierdas lo que debe de caracterizarnos es seguir con el problema, hacer preguntas, no buscar certezas. Bueno, es que la mayoría de las personas queremos certezas. Ismael, pero es que el proyecto de Morena, el proyecto alternativo de Nación, el proyecto del PRD nunca ha sido ni el comunismo ni el socialismo. Es que la gente no se espante la derecha, ¿va? Que piensen que aquí somos bolcheviques, es una cosa ridícula. No lo somos, yo pensaba que... ¿Cómo? No. Avise. O sea, o sea, Morena no tiene ese proyecto, no, y a mí no me preguntaron, ¿eh? No estoy diciendo que yo lo definí, a mí no me preguntaron. No tiene ese proyecto como entonces, pues sí, es una cuestión de desarrollismo keynesiano, desarrollismo nacionalista, neokeynesiano, etcétera. Básicamente es eso. Léanse el proyecto alternativo de Nación de López Obrador y ese es nuestro libro verde, así como el de Gaddafi, ¿verdad? O el libro azul de Chávez, que es buenísimo, pero bueno, el libro verde es el proyecto alternativo de... Ese es el proyecto. Y es muy keynesiano. Claro, totalmente keynesiano. Entonces, para efectos rápidamente, pues ya me apropié de la voz, ¿verdad? Pero bueno, esta cuestión de las inversiones, la clave sería, importante que hay un 54% de inversión en energía, 15% en trenes, 6% en puertos, 6% en salud y carreteras 14%. Entonces, esto tiene que ver con la única alternativa que se tiene de momento, en el corto plazo, de tener el mayor control posible de la capa basal, lo que está abajo en el territorio, que es lo que tiene naturaleza estratégica. Entonces, eso yo lo destaco. Destaco también la necesidad de volver al periodo. Estamos en una situación que solamente puede ser analogable al periodo cardenista en los 40. Esa es no guardando toda proporción, ¿verdad? Pero básicamente es eso, cuando Cárdenas expropia el petróleo y entonces se planta contra Estados Unidos, etcétera. Creo que tenemos que volver a ese periodo, a ese clima, creo yo, en términos estratégicos y de acción estatal. Yo recuerdo que esto me lo contaba Manuel Camacho, cuando dice Manuel Camacho que estudió en Princeton una maestría y dice que tenía un compañero gringo y que le dice, estaban haciendo el ejercicio de en qué lugar y época le hubiera gustado haber vivido, ¿verdad? Y entonces que el gringo le dijo, en México en los 40. Le dijo, ¿y por qué? Pues porque en ese momento Cárdenas había expropiado el petróleo, había dado exilio a Trotsky y había plantado cara, digamos, dentro de sus posibilidades a Estados Unidos, y es cuando México era respetado mundialmente. Todo el mundo quería venir a México. Entonces creo que esa es la segunda cuestión que yo querría decir. Y como tercera cuestión, y un poco volviendo al hecho de que aquí no, en este proyecto de la 4T, no, porque para mí la 4T no es la revolución socialista, es la revolución democrática populista,
tal como yo lo tengo computado: la 1T, Revolución Nacional Patriótica; la 2T, Revolución Nacional Liberal; la 3T, Revolución Social Popular; la 4T, Revolución Democrática Populista. Diría esto para terminar, para apuntalar eso: no hay ningún partido político en México, excepción hecha del PT, que tenga nota de definición de su posición respecto a la propiedad. Morena, el PRI, el PAN, MC, PRD, bueno, ya no existe el PRD. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, todos los partidos, incluido Morena, dicen que defienden la propiedad privada. Y así resuelven el asunto. O sea, ahí les falta mucha doctrina. Con todo mi cariño y todos mis respetos, pero luego no me preguntan. Entonces, pues bueno, ¿yo qué culpa tengo? El único que se tomó la molestia de meter un poquito de criterio, y por eso me pongo de pie, es el PT. Porque el PT dice: hay que distinguir 4 niveles de propiedad: la propiedad del gran capital internacional, la propiedad del gran capital nacional, la pequeña propiedad y la propiedad estatal. Perfecto. Por lo menos ya mete criterios para poder analizar. Entonces, ahorita de momento lo que tenemos, efectivamente, BlackRock es para dedicarle 7 programas a eso. En fin, es un problema tremendo. De momento lo que se puede es hacer estas alianzas con el gran capital nacional, el gran capital estatal, y favorecer la pequeña propiedad, que es en la que estamos todos modestamente, ¿verdad? Tus cositas ahí que tú tienes, etcétera. Entonces yo creo que el proyecto, el Plan México y este proyecto de inversión de la presidenta tendría que plantearse desde esta perspectiva. Bueno, voy con una pregunta provocadora porque se nos está acabando el tiempo. Federico, tenemos un genocidio, tenemos las élites políticas económicas del planeta desnudadas con el caso de Epstein, tenemos protestas en Minnesota, y a nuestra derecha mexicana lo único y lo que le parece más importante es salir a defender una reforma electoral que ni siquiera se conoce, que ni siquiera está claro qué, pero como dicen, se va a recortar dinero para los partidos y para los plurinominales. Entonces se hace el gran frente de personajes que, pues está Vicente Fox, está Margarita Zavala, está Francisco Labastida quejándose del viejo régimen, eso está muy simpático, Luis Carlos Ugalde, no era tema de la mesa, pero no lo puedo dejar de pensar, porque uno dice, bueno, tampoco nos están ayudando nadie a pensar o a despertar la imaginación política de las izquierdas con estas derechas. En medio de eso se les ocurre que lo más importante en el planeta es crear un frente como si estuviéramos en 1996 y revivir su plan, su grupo, ¿qué le llamamos? Grupo San Ángel. Grupo San Ángel y cosas así. Les falta invitar al Ballester Gordillo también para hacer un frente contra el viejo régimen, ¿no? ¿Qué hacemos con...? O sea, es que de verdad uno trata de que en estas mesas haya discusiones importantes, fuertes, que nos lleven a problematizar los temas de la izquierda, pero es que de pronto tampoco... parece que hemos perdido totalmente la capacidad de pensar en cosas, en nuevos esquemas de política frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Que es este horror. La derecha mexicana, que yo prefiero llamar, o la oposición política en México, que yo prefiero llamar el bloque antiobradorista, es patética hace mucho rato. Sacan un nuevo acrónimo cada 15 días y si su idea es asentar una identidad política, pues hacen todo lo contrario para conseguirlo. Realmente ya no me acuerdo si frente no sé qué, vamos por México, México va, México sí, que México siempre sí. Bueno, es una cantidad de permanentes cartas. En la última, esta que promueve Álvarez y Casa, que qué decadencia intelectual la de ese hombre, que tuvo algún prestigio académico en algún momento y se convirtió en un pésimo político. Sí. No, la derecha mexicana no tiene en este momento, esa derecha prianista no se la ve con posibilidades serias, salvo algunos feudos o territorios particulares en algunos estados, pero no se la ve. Lo que sí yo no desestimaría nunca es que hay un 30-35% de antiobradorismo duro en la población que van a querer estimular con el paso de este sexenio. Y lo van a querer estimular
afianzados a 2 o 3 asuntos. Un par de ellos internos, la ineludible, o sea, no se puede, la innegable crisis de seguridad que vive México, que ha presentado este gobierno en esa materia números que no son, me parece, incluso triviales. En la reducción de ciertos delitos de alto impacto, el gobierno tiene buenas cifras que mostrar a la sociedad, pero no es un problema cuantitativo. Yo creo que el estrés social que genera la irrupción del crimen organizado en el territorio va a ser una de las herramientas, insumos de lucha de esa derecha. Después va a estar el tema económico también, que por ahora no parece haber en el horizonte ningún tipo de crisis económica, pero bueno, las cuentas están apretadas. Vamos a ver cómo se desempeña el gobierno en ese sentido. Y después la injerencia de Estados Unidos, a la que ya están colgados, con una Lili Telles que va a Fox todas las semanas a pedir la intervención gringa en un momento en que Estados Unidos está interviniendo de manera mucho más cruda, material y concreta que en otras épocas. Esa es la oposición que tenemos. Yo no desestimaría que la cantidad de recursos enormes que tienen pueda en algún momento encontrar el personaje que todavía no han encontrado. O sea, la oposición mexicana no ha encontrado, y creo que tampoco lo será Salinas Pliego, el outsider tipo Milei, Bolsonaro, Bukele, bueno, iba a decir Noboa, pero Noboa es un... Bueno, en fin, todos ellos es increíble cómo llegaron al poder político, ¿no? La verdad es que habla mal de nuestras sociedades que un tipo como Milei sea el presidente en la tierra de las madres de Plaza de Mayo. Habla muy mal también que Bolsonaro haya sido presidente en Brasil. Pero bueno, esos ejemplos históricos nos animan a encender siempre la alarma de que una derecha muy coordinada internacionalmente, con muchos recursos económicos, pueda querer incentivar ese 30% de antiobradorismo duro que tenemos en México. No ha encontrado, sigue buscando su outsider, pero dices, habla muy mal de nuestras sociedades poder tener estos personajes en el poder, el propio Trump. Y ahí va la pregunta, algo mal se ha hecho desde las izquierdas que se permite que surjan estos personajes, porque han sido después de gobiernos de izquierda cuando han surgido en muchos casos estos personajes. Como en los casos de América Latina, ¿no? Como el de Milei, como el de Bolsonaro. En el caso de Trump, pues no hay una izquierda en Estados Unidos. Pues, que después de Biden, uno entiende que voten por lo que sea también, ¿no? Sí, o sea, eso también ocurre. Así es. Pero algo nos ha faltado, y a veces a lo mejor quizás ser más audaces a la hora de gobernar. No necesariamente, no, iba a decir todo lo contrario, tener un poquito de sentido de la realidad, ser maquiavélico, ¿verdad? Ir apegado a la verdad efectiva de las cosas y al movimiento natural de las cosas. Y esto me lo decía un amigo, pues creo que era trotskista y creo que era argentino, no me acuerdo. Pero no, yo los quiero mucho, los adoro. Pero me dijo algo así como, ojo, el partido siempre tiene que estar a la vanguardia de la sociedad, pero no mucho. No quererse ir al radicalismo, etcétera, porque entonces es cuando la sociedad empieza a decir, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Vamos a volver hacia la derecha, y entonces aparece el problema de buscar el centro, buscar el sentido común, etcétera. El sentido común. Entonces yo creo que efectivamente no se puede decir los argentinos que votaron por Milei son unos descabezados. No es cierto. Hay culpa también de los que estaban gobernando, ¿no? Y entonces ahí se necesita la autocrítica y ver dónde estaba el error, porque creer que los que están en la izquierda, etcétera, somos moralmente superiores, intelectualmente superiores, y todos lo sabemos, etcétera, y la derecha es una bola de imbéciles, pues verdad, eso no ayuda para nada. Entonces, para terminar, creo que es el sentido común a lo que más o menos hay que volver. Y esto lo decía Gramsci, ¿verdad? Gramsci cuando hay un texto muy importante cuando decía que hay que estar contra los maximalistas rusos que querían las acciones radicales ya ahorita en este momento, etcétera. Dice, no, tranquilo. Contra el maximalismo, decía Gramsci. Poco a poco. Que viene Stalin, tranquilo que viene. No, guerra de posición, la discusión de la guerra de movimiento y guerra de posición, es lo que se me ocurre. Yo creo que
A ver, sí, tienes razón, las y los líderes de izquierda pueden hacer una autocrítica de cómo han llegado personajes como Trump al poder, pero del otro lado no podemos desconocer toda la maquinaria mediática, cómo las fiscalías de los países latinoamericanos se han convertido en un partido político, cómo los presidentes y las presidentas tienen que pasar la mitad de su tiempo gobernando y la otra mitad defendiéndose de los ataques que se forjan en la fiscalía, que se legitiman y se condenan en los medios de comunicación y que los convierten luego inclusive en presos políticos. Ahí tenemos el caso de Jorge Glass en Ecuador, ex vicepresidente secuestrado de la embajada como asilado mexicano. Entonces, si bien hay que hacer una autocrítica, no podemos dejar de lado todo este sistema de las élites económicas que finalmente se convierten en las dueñas en dueñas de los medios de comunicación y toda esta persecución política que se ha materializado y que se ha vuelto un sistema casi de gobernanza en nuestros países. Creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa porque no le podemos dejar toda la responsabilidad a las y los presidentes progresistas que, como lo vimos en la reunión con Donald Trump, están haciendo lo que pueden dentro del marco y el contexto que hoy los países de América Latina nos están ofreciendo. Que haya llegado un tipo como Daniel Noboa al poder, como lo decías tú, Milei, en Argentina, no tiene que ver con que se haya derechizado el pueblo ecuatoriano, tiene que ver con una persecución judicial que orilló a todos los líderes y lideresas de la Revolución Ciudadana al exilio, y hacer política en ese marco, cuando inclusive te quitan tu partido político, es una cosa bien complicada. No, claro, y además es parte de lo que hemos estado viendo hoy. Justo con Crismar hablaba en su sección, que es de verdad una impecable, pues es una sección maravillosa. Hablábamos de lo que son esto que le llaman las sanciones, ¿no? ¿A quiénes sanciona Estados Unidos? ¿Cómo sanciona? Y los impactos que han tenido las sanciones sobre los países sancionados, que en realidad son, dice, medidas unilaterales coercitivas, ¿no? O sea, porque es una cosa, te agarro del pescuezo, te estrangulo y a ver, defiéndete, ¿no? Que independientemente de las fallas que pueden tener algunos gobiernos, claramente el de Alberto Fernández no vamos a estar hablando, ¿verdad? Pero claramente, pero independientemente de eso, también hay una presión externa y además ayudados por las instancias de poder locales, medios de comunicación, poderes judiciales. Pero yo quiero retomar una cosita antes de que nos vayamos, Nicole, que decía ahorita Ismael, que era esto de el partido tiene que ir a la vanguardia de la sociedad, pero no tanto que te distancie tanto que la sociedad quizá no te vaya agarrando o no vaya entendiendo de lo que estás hablando, porque quiere solución a problemas prácticos. Exacto. Solución a la comida, al trabajo, a la vivienda, etcétera. Entonces tú le hablas de, ¿no?, el proyecto más grande, la aspiración utópica, y a veces ocurre, y me acordé mucho ahorita de cuando se presentó Marichuy a las elecciones, y yo dije, toda la gente que yo conozco firmó para que le dieran su registro, sí. Toda la gente que conozco, y al final consiguió 300,000 firmas. Entonces yo dije, somos muy poquitos todavía, ¿no? Entonces, y a veces, o como con la Constitución chilena, que era una constitución muy de avanzada, que la mayor parte de la gente tampoco logró entender, ¿no? Porque a veces vamos tan adelantados que no damos tiempo a que la sociedad también pueda ir asimilando, entendiendo los planteamientos. Pregunto. Qué bueno que traes la cuestión de Marichuy, porque pensar en clave zapatista creo que es una gran manera de problematizar el contexto de México y del mundo. Entonces, respecto a lo de ser maquiavélicos, o sea, esa postura, ¿hasta qué punto se puede ser maquiavélico? O sea, es comer un poco de mierda, perdón la palabra, ojalá no nos bajen el video de YouTube. No es telepública. Así es que aquí sí se puede. Pero bueno, entonces, ¿qué? O sea, ¿hasta qué punto se puede comer no se puede poner canciones un poco de mierda? O sea, ¿hasta qué punto puedes hundirte en la mierda? Entonces, para mí, no sirve más que a la reproducción del modo de producción capitalista. Porque no sale, porque no es revolucionario, y a lo que tenemos que apuntar siempre, y aunque sea difícil y problemático y nos dé más dolores de cabeza que otra cosa, tenemos que apuntar siempre a la revolución.
lucha de clases, no a ver cómo lidiamos con el modo de producción capitalista, cómo hacemos vivible lo invivible, soportable lo insoportable. De lo que se trata es de transformar concretamente la realidad. Y sí, ser utópicos. No dejemos que nos quiten la utopía bajo ninguna circunstancia, porque ese es el filo que tenemos para poder abrir caminos, para poder generar más fisuras y dinamitar. Porque la utopía es la expresión de cuán insurrecta es la vida. Y puede ser insurrecta toda la vida también cuando a ti te toca gobernar, dirigir una familia con hijos que no, te están amenazando, por ejemplo, con ellos. Y pregunto, y legítimamente, porque yo cuando me han amenazado he sido bastante insurrecta, pero si amenazan a mis hijos, no sé si voy a ser igual de insurrecta. Y eso es una cosa real. Claro, sí es una cosa real, pero la insurrección no solamente viene de atacar de frente o de oponerse o la gran revolución. La insurrección viene desde el simple hecho de imaginar y de desear otras cosas y no considerar que la única opción que nos queda es ser maquiavélicos. Tenemos que apuntar a otros horizontes, a otras constelaciones de lo posible. Sí, con este cuerpo insurrecto no me refiero a militar todos los días, siempre, a todas horas, porque es cansadísimo. Ya desde el simple hecho de asistir a la asamblea, quienes hemos estado en la asamblea sabemos que es fatiga. Pero la cosa es eso, es seguirnos preguntando, seguir con el problema y seguir imaginando. Y ya no es la primera vez que lo digo, siempre estoy como de hay que imaginar. Bueno, eso y hay sí. que abrazar las utopías y que nadie nos las quite y seguir haciendo poesía. Con eso nos vamos a quedar porque ya son las 11:15 y porque además sí hay que abrazar utopías, sí hay que seguir pensando y buscando la imaginación política. Les agradezco a los 4 que hayan estado aquí. Vamos a seguirlo discutiendo. No hay una salida fácil y además le agradecemos también mucho a la gente que se involucra, que también participa y que también nos ayuda a tratar de construir algo que nos ayude a salir de esta pues de esta también oscuridad en la que a veces estos señores que tienen mucho poder nos han insistido en encasillar. Así es que gracias a los 4, gracias a la gente que se coordinó, que se conectó hoy.